Pues volvemos a Maestros de Vida y lo hacemos con Lorena, que es fisioterapeuta, está especializada en desarrollo infantil y creadora de FisioBeam. No sé si lo digo bien, ¿no? FisioBeam, que es un proyecto para transformar la ayuda a los bebés y a sus familias a través del movimiento. Lorena no solamente es pionera en el campo de la fisioterapia, también en ser una de las primeras en hacer formaciones online, y también de eso tenemos que hablar. Y la primera pregunta, Lorena, bueno, bienvenida. Muchísimas gracias, Alberto, encantada de estar aquí, un placer compartir y aprender de todos estos maestros que sois vosotros. Eres una maestra de vida y por eso me inspiras y estás aquí como tiene que ser. Pues la primera es una pregunta que respecto al concepto de la fisioterapia con niños, nos hacen incluso directamente la audiencia, que es cuáles son los mejores ejercicios de estimulación temprana para mejorar el desarrollo motor. Bueno, pues creo que es una pregunta que nos planteamos, bueno, iba a decir en el momento que llega el bebé, antes incluso, que queremos aprender, informarnos, tener como un manual, ¿no? Que no existe, sí. Ya hacemos spoiler para quien todavía no sea papá o mamá. Y creo, y he experimentado con mis pacientes y en mi propia maternidad, que la respuesta está en el interior de nosotros, y a través de FisioBeam, que significa fisioterapia para bebés y mamás, pues acompañamos el reconectar, ¿no? Con nuestra propia sabiduría, iba a decir, y bueno, que nos venden, ¿no? Todos los aparatos que necesitamos para estimular, para a veces sobreestimular, y decimos que los 3 estímulos fundamentales son el apego, o sea, que el bebé esté cerquita del adulto, el contacto, que piel con piel, ¿no? Piel con piel, el porteo, que soy una fan de portear al bebé correctamente, llevarlo pegado, el movimiento, el estímulo cuando lo llevamos encima nuestro cuando es más pequeñito, movimiento libre, el estar en el suelo, y bueno, que muchas veces no se trata de aprender ejercicios, que por supuesto también podemos enseñar para acompañar, pero no para adelantar fases, que es algo que hacemos mucho hincapié en esta sociedad de prisas que vamos. Claro, vamos tan deprisa que queremos casi que el niño no va a empezar a gatear y que ya esté andando. Eso es que vemos como una carrera contrarreloj. El desarrollo. A los 3 meses mi bebé tiene que sostener la cabeza, a los 6 tiene que, y siempre parece que vamos... En el tener, que siempre en lugar de esa esencia con la que tú dices, ¿no? Que es mucho más... y respecto al movimiento, me gusta ese concepto del movimiento, porque además tú te basas mucho, e incluso tenemos por aquí un libro que se llama Bebés en Movimiento. Eso es. ¿Verdad? ¿El movimiento es tan importante? Lo es, y bueno, pues como fisioterapeutas, una de nuestras grandes herramientas es el movimiento, el reeducar el movimiento, reprogramar, pero es que los bebés muchas veces necesitamos dar un par de pasitos hacia atrás y observar y fascinarnos con ese descubrimiento que hacen. Bueno, pues la fisiología está preparada para que el bebé vaya, cuando permitimos que haya ese descubrimiento, esa integración, construyendo su propio esquema corporal, descubriéndose sus manitas, más adelante los pies y luego volteando. Entonces, muchas veces el problema es las interferencias que introducimos los adultos, ¿no? Yo siempre digo que los grandes maestros del movimiento, hay vídeos por las redes, ¿no? De el mejor maestro de yoga, ¿no? Y una clase haciendo movimientos muy armónicos, muy fisiológicos, y cuando enfocan al maestro es un bebé, ¿no? Descubriendo y fascinándose, ¿no? Con descubrir lo que su cuerpecito puede hacer. Claro, es que es que cualquier cosa les sorprende, porque están aprendiendo continuamente, ¿no? ¡Qué maravilla! Totalmente. Y para aquellos que quieran saber un poquito más del libro, en este libro estás descubriendo también cómo son esos movimientos. Totalmente. Bebés en Movimiento nació hace ya pues 8 años, de la mano María del Mar Sánchez González, una compañera fisioterapeuta, que teníamos pues esa inquietud, ¿no? por el movimiento, por la reeducación del movimiento, pero también cómo se construía, ¿no? En nuestro sistema nervioso ese movimiento fisiológico. Y bueno, pues investigamos mucho, observamos mucho a nuestros propios pacientes, empezamos a construir cursos para familias, más tarde para profesionales, y ahí nos llegó la inquietud de, ¿y si escribimos un libro? Y llegó Bebés en Movimiento con la idea de ayudar sobre todo a familias,
pero tuvimos la grata sorpresa que muchos profesionales, podríamos decir que la mitad de nuestros lectores son profesionales de la salud, fisioterapeutas como nosotras, o también pediatras, matronas, enfermeras, logopedas, terapeutas ocupacionales del mundo de la pediatría. Claro, Lorena, es que es justo también una de las cosas que me ha gustado mucho de ti, porque eres una de las pioneras que antes de incluso de la pandemia, después de la pandemia como que todo el mundo se forma virtualmente, han hecho ese tema de infoproductos, ¿no? Uh-huh. Pero tú fuiste pionera, tú ya hiciste un curso de porteo, por ejemplo, uh-huh. antes de ese emprendimiento uh-huh. con fisioterapeutas y con la ayuda también a las familias. ¿Cómo lo llevaste? Pues bien, aunque, y esta es la parte menos visible del emprendimiento, ¿no? Los miedos, ¿y si no funciona? Y de hecho, bueno, empecé a crear diferentes infoproductos, talleres online desde 2012-2013 y alrededor de 2015 llegó pues la primera formación de porteo, y siempre digo que lo lancé con más miedo que vergüenza, como se suele decir, porque claro, como fisioterapeutas, prepandemia además, ¿no? Que sí. Yo siempre he sido mucho de terapia manual, de tocar, de presencia, era como, bueno, vamos a ver qué sale de aquí. Claro, es como muy contrario, ¿no? Sí. Es como tú necesitas el cuerpo sí. y lo estás enseñando simplemente por pantalla. Totalmente. Entonces, bueno, pues fue también en un momento profesional de mucha inquietud, porque estaba viviendo mi propia maternidad, todo lo que el porteo me estaba descubriendo, todo lo que estaba aprendiendo, leyendo, experimentando con mis propios pacientes, y también un momento muy desafiante de, bueno, no puedo estar como los fisioterapeutas solemos hacer, ¿no? De cursos enteros de fin de semana, porque mis condiciones no lo permitían, y además, bueno, pues confiaba en que el formato online me iba a permitir un acompañamiento, y de hecho es así. De hecho, pues acabamos de abrir las inscripciones para la edición número 18, porque durante 3 meses, las ventajas del online, ¿no? Que estamos al otro lado de la pantalla acompañando Lo has dicho como que no, 18 ediciones. Ojo, eso es. Que son muchos alumnos. Sí, con la suerte de profesionales de la salud de diferentes lugares del mundo, Latinoamérica, Reino Unido, Alemania, o sea que tenemos una red muy, muy amplia y muy estimulante también ver cómo al final las bases de la fisiología, del desarrollo, del embarazo, del posparto, son universales, no tienen fronteras. Y todo esto también te hace tener una figura de mentor, ¿no? Uh-huh. Me gustaría que me contases cuáles son los beneficios que ofrece esa mentoría para los fisioterapeutas especializados en esa salud materno-infantil. Uh-huh. Es una palabra un poco materno-infantil. Un poco trabalenguas. Y más con la voz que tengo yo hoy. Pues sí, la figura de la mentoría, yo había sido profesional mentorizada casi desde los inicios de mi emprendimiento, ha sido una de las decisiones que, bueno, pues más contenta estoy, sobre todo en esos momentos, pues que, como suelo decir, de la parte menos visible y menos instagrameable, ¿no? De que donde mostramos de lo bien que nos va, bueno, pues hay mucha parte no visible, como en un iceberg, que casi es más grande, de miedos, de inseguridades, de situaciones personales desafiantes también, de querer ayudar y no saber cómo. Muchas veces la propia experiencia, el decir, pues es que esto no me lo contaron, que siempre decimos cuando somos padres o madres, pero es que además como profesionales es que nos han hablado más de patología que de fisiología, de la importancia del contacto. Entonces, tener ese revulsivo, como suelo decir, ese estímulo tan potente, pero a la vez es decir, es que no sé cómo me puede la inseguridad, los miedos. Entonces, bueno, pues un mentor, una mentora nos acompaña y nos guía en ese proceso, tanto a nivel técnico, que también, pero muchas veces la parte, bueno, pues de mentalidad, de guía, suelo decir también, de mirar más allá de la camilla o de la consulta, que los profesionales sanitarios nos formamos mucho y es algo que nunca voy a discutir, que es muy necesario. No, además que la formación, yo creo que en el sector sanitario está elevada por 10. Seguramente es el sector que mayor formación tiene, mayor número de congresos, etcétera. O sea, eso es una realidad, pero sí que es verdad que vosotros también, o tú lo estás haciendo desde otro punto de vista. Incluso me gusta el nombre de tu podcast, ¿no? Porque es Emprendimiento a Contracorriente. Sí. ¿Y cómo lo entiendes? Porque eso de a contracorriente, ¿por qué es? Pues a Contracorriente es el nombre que di a mi podcast en la 4ª temporada. Ya llevaba pues 3 temporadas con un nombre que, bueno, yo creo que fluí, ¿no? Se llamaba Podcastinando por aquello de procrastinar, ayudar a tomar acción. Pero en un momento
que lejos de ser inspirador, que muchas veces decimos, pues, ¿cómo va a salir la inspiración ahí? Pues sí, fue hace ahora un año, estando en la UCI del Niño Jesús, ahí como con mi propio hijo, no como sanitaria, sino como mamá, es decir, es que el emprendimiento en este caso, ¿no?, es contracorriente, la sensación de las expectativas de nuevo año, de proyectos para poner en marcha y decir, estoy aquí, orgullosa de estar dando la mano a mi hijo, pero también, bueno, pues todo lo que se nos mueve personal y profesionalmente. Estar todo el rato en la cabeza, es que el emprendimiento es bastante complicado, por eso tenerlo al lado es necesario. Y en la ayuda también en ese día a día, ¿cómo lo planteas? Pues lo planteo como, bueno, pues esa guía, ese reconectar con la confianza, que muchas veces no nos faltan conocimientos. De hecho, trabajo con el 98% de mujeres y muchas veces no es que nos sobre, porque nunca sobra formación, pero tenemos muchísima formación, pero nos falta confianza. Y yo reafirmo una frase que de hecho tengo unos cuadernitos que regalo a mis clientas, que es: confía en ti, tienes mucho que aportar como profesional de la salud materno-infantil, porque siempre estamos buscando como que nos falta ese curso o faltan esa situación perfecta para emprender, etcétera, etcétera. Sí, es también un poco la cursitis, ¿no? Es como esa sensación de no soy lo suficiente, cómo nos cargamos ese impostor continuo, que si no tengo esa formación es que no voy a dar el siguiente paso. Sí. Tú eso es lo que intentas acabar. Y en esa ayuda también pues has hecho más de 80 entrevistas. Sí. ¿Cómo las planteas también? Pues en el podcast traigo a diferentes profesionales que, bueno, pues son inspiradores e inspiradoras para los profesionales de la salud que están dudando, que no saben cómo hacer llegar su ayuda o que están en un cambio profesional, porque, bueno, pues en ese significado descubrí que no es lo mismo contracorriente que a contracorriente, ¿no? A contracorriente es como ir en contra de lo que nos han enseñado del paternalismo sanitario, querer hacer las cosas desde otro lugar. Y bueno, pues al final también a veces es como no estar al contrario de lo que me han dicho y bueno, pues hace falta esa confianza, el tejer red entre profesionales y tener una mayor visión, ¿no? Totalmente. Wow. De esas 80 entrevistas, ¿hay alguna que digas, esta la tienes que escuchar? Alguien que no haya escuchado tu podcast y va a empezar mañana a buscarlo en Spotify. ¿Alguna recomendación? Bueno, pues hay muchas porque me cuesta elegir. Bueno, te estoy poniendo en un compromiso, lo sé, pero no te digo una, te digo varias, dime algunas. Bueno, pues recientemente hemos creado hemos creado 2 listas de Spotify, pero una de ellas es caso de éxito, de clientas, y yo siempre digo que son sus éxitos, no son nuestros éxitos como mentora o como acompañamiento, es ayudarles a reconectar y bueno, pues decir y buscar también el propio éxito. Y muchas veces es como me dice mucho una clienta, es que yo he estado en mi clínica de 9 de la mañana a 9 de la noche, pero en este momento de mi vida ni quiero ni puedo porque soy mamá de dos personitas. Entonces el poder seguir ayudando, brindando esa ayuda a otras familias, también desde la propia experiencia, pero haciéndolo compatible con la dificultad de, bueno, pues los malabares de la conciliación, de querer seguir estando presentes en nuestra vida personal sin renunciar a la profesional. Perdón, es que es verdad que los sanitarios tenéis mucha pasión por lo que hacéis, pero también es verdad que es complicado compaginar el horario con vuestra propia vida, ¿no? Y eso, pues, con proyectos como el vuestro, pues ayuda mucho a que esto sea una realidad. Sí, totalmente, porque muchas veces cuando entramos en el mundo del emprendimiento nos hablan de las situaciones ideales, espérate, porque igual no es el momento adecuado para emprender, y a veces digo, pues es que esperar el momento adecuado es casi como esperar que los astros se alineen, que no se van a alinear. Entonces, bueno, pues ayudar a hacer, a iniciar proyectos, el reafirmar de no tienes que llegar a todo, y me ha encantado en la introducción como mencionabas esa ansiedad que tenemos por publicar, por generar contenido. Estamos en esa rueda de hámster continua, ¿no? De hecho, hace unos meses tomé la decisión de, abro paréntesis, no estoy animando a nadie a hacerlo, pero el decir, bueno, pues es que busco esa conexión, como tú bien decías, desde otro lugar, y ahora siento que Instagram me está generando a mí personalmente mucho ruido y siento que tampoco estoy aportando, bueno, pues esa inspiración que quizá en una comunicación más sosegada como es podcast, estoy escribiendo mi segundo libro, al final no porque me escuchen, no es el ego, sino ayudar a las personas a escucharse a sí mismos y, bueno, pues los profesionales de la salud a reconectar con lo que realmente
quieren y con qué ritmo quieren acompañar a los demás. Pues me encanta que acabemos la entrevista así, porque es verdad que muchas veces estamos con esa contracorriente, vivimos en corriente de decir, no, tengo que hacer todo en Instagram porque es donde está la audiencia, en TikTok o lo que sea, y tú has visto que realmente donde vibras es escribiendo, es estando en podcast, y si tu mensaje vibra ahí, pues es donde realmente tiene que estar. Así que muchísimas gracias, la verdad que se nos ha acabado los 15 minutos muy rápido, sí. Invitaré también a otro programa o a otro lugar, pero ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias. Encantada, un placer y espero que sea muy inspirador para otros maestros de vida también. Lo eres. Y os dejo con más programas de Tinku, que no os los podéis perder.